Y vemos aquí en el versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre en Egipto y los maltratarían por 400 años. Dios le dice a Abraham, la promesa será cumplida. La tierra física, aquí, ese cumplimiento de la promesa que es apenas un símbolo, una muestra de la promesa mayor, esa promesa no será cumplida por al menos 400 años. ¿Por qué? Porque tu descendencia, que será numerosa, serán llevados a servidumbre, a esclavitud y serán maltratados. Y tu fe tiene que levantarse por encima de eso. Y él creyó a Dios. Abraham creyó en Dios y no dejó la promesa. Versículo 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Versículo 8. Y Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, versículo 9, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y hay aquí una pausa en esta narrativa. Los patriarcas, los hijos de Jacob, llenos de envidia. He aquí la tercera parte de nuestro mensaje esta mañana. Hay obstáculos, hay hostilidad contra el pueblo de Dios. Y hay hostilidad no solo en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero la vemos aquí en la vida de José, un hombre que tenía piedad, es decir, que él era creyente en Dios. Él sabía desde su juventud que él iba a librar a su familia, a su pueblo. Dios le habló a José desde su juventud. Y sus hermanos lo odiaban por esto. Ellos estaban llenos de envidia, estaban celosos, pero no celosos porque Dios estaba con él. No, estaban celosos porque José tenía una certidumbre, una certeza de que Dios proveería por él y que le acompañaría. Entonces vemos antagonismo, hostilidad y odio contra el que tenía fe, contra aquel que creía. Ellos querían matarlo, pero lo vendieron para esclavitud. Qué cosa tan terrible. Y se deshicieron de él de esa manera. Pero Dios estuvo con él y lo libró de todas sus tribulaciones, versículo 10, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Pocos entre nosotros no conocerán esta historia tan hermosa de cómo él trajo a su familia de Canaán, que estaba en angustia, y le libró de tribulaciones porque vino hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, José se descubrió ante sus hermanos y mandó a buscar a su padre y el resto de su familia, versículo 14, quienes eran 75 personas. Y Jacob fue a Egipto y murió allí. Y por fe, de nuevo, a pesar de que al principio hubo persecución y hostilidad, versículo 16, Jacob fue trasladado a Siquem y sus hijos, y muchos de ellos fueron persuadidos a una mejor actitud y lo pusieron en el sepulcro que compró Abraham. Y hay una aparente diferencia aquí en la escritura, pero no es tal cosa. No tengo tiempo para describir la situación. Lo que quiero enfocarme aquí
es en la fe de Jacob. Jacob instruyó a sus hijos que lo enterrasen en Canaán. Él dijo, debemos ser enterrados en Canaán. Dios ha dado esa tierra en promesa como una prueba de la eternidad para nosotros. Versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, la promesa de que Dios le daría la tierra al pueblo, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, en gran número, más de 2 millones de personas, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Versículo 19, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y los esclavizó. Y luego comenzó la campaña de matar a los recién nacidos para detener el crecimiento de la población, el genocidio de los jóvenes. Versículo 20, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y ustedes saben que la palabra en el griego significa fue agradable a Dios, elegido de Dios y precioso. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Qué cosa tan maravillosa la providencia de Dios. Versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Él era un príncipe de los egipcios, quizá general del ejército. Él tuvo la mejor educación. Él fue poderoso en sus palabras y obras, equipado por Dios. ¿Qué cosa para considerar aquí? Un hombre así, equipado por Dios. Él sabía que habría de liberar a su pueblo. Versículo 23. Y la gente no lo entendió cuando él tenía 40 años de edad, en su perfecta madurez y equipado, que tuvo en su corazón visitar a sus hermanos para identificarse con ellos y mostrarles que él era hebreo como ellos. Él vino al corazón. Qué cosa tan noble. Le vino al corazón. El tiempo había llegado. He aquí el tiempo para yo librar a mi pueblo. Ha llegado el tiempo. Dios me ha preparado para este día. Y él estaba listo para entrar en controversia, para ser rechazado por la corte de Egipto, para librar a su pueblo. Pero no fue la intención de Dios de que esto pasase así. He aquí otro subtítulo. Dios guarda el derecho de hacer las cosas poderosas Él mismo. Dios se guarda el derecho de hacerlo poderoso Él mismo. Versículo 24. Al ver que uno era maltratado, la corte real estaba muy lejos del lugar donde los esclavos trabajaban. Moisés viajó una distancia importante entre este versículo 23 y 24 para poder encontrar a su pueblo, para poder ver a su pueblo siendo oprimido. Y viendo que uno era maltratado bajo el látigo de un egipcio, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Porque él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Pero ellos no lo habían entendido así. Ellos no estaban interesados. Moisés los estaba viendo de frente a frente. Este es el príncipe Moisés. ¿Qué hace aquí? Él está aquí, poniéndose bajo riesgo. Él se está identificando con nosotros. Tanto lo que leemos en Génesis como lo que leemos aquí, pareciera que estuviera hablando de una o dos personas. Sin embargo, es probable que haya sido una muchedumbre. Y el murmullo se regó por toda la muchedumbre. Este es el príncipe Moisés, aquí con nosotros.
nos va a librar. Algo va a pasar para nosotros. Las promesas de nuestro Dios van a ser cumplidas. Pero ellos no estaban interesados. Ellos no creyeron en esas promesas. Para ellos eran historia antigua. Ellos rechazaron a su Dios. Ellos creyeron que no habría manera de librarlos. Ellos no creían que nada podía ser hecho. Ellos no tenían fe, ellos no tenían oración, no tenían interés. Y ellos estaban en contra de Moisés. Ellos no lo entendieron así. Luego versículo 26, lo intentó de nuevo. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los intentó reconciliar diciendo: sois hermanos. Y el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? No es solo lo que dijo ese hombre, esta era la opinión universal, el rechazo universal contra Moisés. Había un murmullo de esa muchedumbre diciendo: sáquenlo de aquí, que se vaya a su palacio con sus lujos. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y luego versículo 29, Moisés huyó al oír esta palabra, pero no por miedo. Moisés huyó y se fue, dejó Egipto. ¿Por qué se fue? Decimos, porque él sabía que esto iba a ser informado al faraón y él estaría en grandes problemas. ¿Es así? No, no. En la carta a los hebreos lo vemos claramente. Moisés no tenía miedo de faraón. Él no se fue por miedo. Moisés abandonó los lujos del palacio en Egipto porque se dio cuenta de que Dios no le había llamado aún. Voluntariamente leemos en el capítulo 11 del libro de los Hebreos que Moisés voluntariamente abandonó la comodidad y el lujo de Egipto. Él sabía que él tenía que esperar que Dios le llamase. Y Dios dejó pasar 40 años hasta que Moisés ya no fuera un príncipe en Egipto, que ya no tuviera reputación. Cuando Moisés tendría ¿cuál? 80 años de edad. 80 años de edad. Él vivió en Midian. Él nunca se volvió un midianita. Él nunca olvidó que él era un israelita. Él vivió allí en Midian como extranjero y él esperó a Dios, porque Dios se reserva el poder y el derecho de hacer las cosas de acuerdo a su poder. Igual es para ti y para mí. Dios nos ordena a servirle, pero el gran poder Él se lo reserva. Él reserva el derecho de hacer las cosas grandiosas Él mismo. Hay creyentes en iglesias bíblicas que han perdido el sentido en esta idea. Ellos no se dan cuenta de que Dios es el que decide. Dios vio, sí, es algo noble en la intención de Moisés de librar a su pueblo. Pero Dios más bien le hizo esperar. ¿Para qué? Para que fuera débil. No a sus 40 años de edad, siendo príncipe de Egipto, sino a sus 80 años, siendo un hombre débil, para que Moisés dependiese de Dios completamente. Y es lo mismo para ti y para mí. Dios nos ha ordenado no ser sabelotodos, no estar inventando cosas para ver cómo traemos a gente a la iglesia. Vamos a cambiar la manera en la cual adoramos aquí en la iglesia. Vamos a poner una banda o un coro o una orquesta y la música ruidosa. Vamos a sorprender a la gente con esa música ruidosa para que vengan. Y vamos a crear teatro. Y vamos a usar estas técnicas y estos métodos
para que la gente venga. Oh, no podemos hablar del pecado. Tenemos que callarnos. No tenemos que hablar de la gente buscando al Señor Jesús. No, no, no. Pon de lado el pecado y comienza a hablar de la comodidad y de las bendiciones que vas a recibir, de la riqueza que vas a recibir cuando vengas al Señor. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Hay creyentes, y esto me da tristeza, ver el mensaje que muchos repiten, enfocándose en los beneficios temporales. Sin embargo, vemos aquí, recordemos, cuando Dios le dijo a Moisés, yo te enviaré, yo te enviaré. Dios no le dijo a Moisés, yo te voy a enviar a ti, como si Moisés fuera la persona importante. No, es el énfasis en la Biblia es, yo te enviaré. El que es importante es Dios. Y Dios esperó que Moisés llegase a los 80 años de edad, cuando sea débil, para que Moisés obedeciera cuando Dios lo dijese, del modo en que Dios lo dijese. Y es lo mismo para nosotros. ¿Eso es todo? No. Predica la palabra, es lo que Dios ha dicho, y también ora. Predica y ora. Y la música, y el coro, y la orquesta, no. No, no. Predica la palabra y ora. ¿Y a qué acerca de esta técnica y de este otro método, de esta innovación? No, el Señor repetidamente, por toda la Escritura, constantemente dice el mismo mensaje: seguid lo que yo digo, predicad y orar, haced las cosas del modo en el que yo digo. Y cuando Moisés vio la llama ardiendo en la zarza, versículo 30, Moisés mirando, se maravilló de la visión, y él no quiso ver, no se atrevía a mirar. Vemos al final del versículo 38, cuando Dios le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Versículo 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y este versículo 35, que es muy importante: a este Moisés, a quien habían rechazado. ¿Te das cuenta del estilo del apóstol Pedro aquí? Esteban aprendió bien. Es como si Pedro estuviera hablando. Esteban aprendió del apóstol Pedro. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Sí, Esteban está aquí predicando ante el Consejo del Sanedrín, pero hemos tomado este capítulo para nosotros, para nuestra edificación, la manera como Dios trató con su pueblo en los tiempos antiguos. ¿Qué vimos hoy día? El llamado de Dios. ¿Te ha llamado Dios? La obediencia de la fe, la hostilidad y el odio contra la fe. No se sorprendan del odio que tenemos en contra de nosotros. Dios y solo Dios hará las grandes cosas, las cosas importantes. Nosotros debemos testificar y predicar y orar, pero las cosas gloriosas las hace Dios. Nosotros damos el mensaje, pero Él es el que escrutina los corazones y convence a la gente y los llama. El llamado de Dios, como el llamado que Dios le hizo a Moisés. Y lo que conecta todo esto
es la promesa final de la tierra eterna. Pon tu mente y tus ojos y tu corazón allá, en la promesa eterna, que Dios es tu pastor, y únete a Él durante todo el camino y Él cumplirá su promesa y te guardará.